Hola alumnos, hoy vamos a ver la unidad 9, sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está constituido por el corazón y el aparato circulatorio que compone el aparato cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre suministra oxígeno, nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por esas células. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares y regresa al corazón por las vénulas y venas. La circulación. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno del corazón y las venas transportan sangre pobre en oxígeno al corazón. Por eso se llama circulación, o sea, la sangre circula por estos vasos sanguíneos constituidos por arterias y venas y luego se oxigena en los pulmones y es nuevamente bombeada por el corazón, en lo que se llama circulación pulmonar, que es la circulación menor. La circulación menor es la sangre circulando desde los pulmones al corazón y de ahí al resto del cuerpo ya oxigenada, que es lo que se llama circulación mayor. Pero básicamente es la misma sangre, digamos, que va circulando en un ciclo varias veces por minuto, en la cual la sangre es bombeada. En dicha circulación pulmonar, los papeles se invierten. Generalmente la sangre sale pobre en oxígeno, o sea, sale por el ventrículo derecho, se oxigena en el corazón, vuelve rica en oxígeno y ahí se expulsa por el ventrículo izquierdo del corazón al resto del cuerpo de forma a través de arterias, digamos, con buena presión y rica en oxígeno. Después vuelve al corazón pobre en oxígeno porque ya entregó el oxígeno a los tejidos. Es muy importante, digamos, ese rol de la sangre, que es la de entregarle oxígeno a los tejidos para que puedan respirar. A su vez también la sangre transporta nutrientes a los tejidos y después vuelve al corazón, digamos, pobre en oxígeno, luego es bombeada y rica en dióxido de carbono, entonces vuelve al corazón desde la circulación mayor, es bombeada a los pulmones, ahí se exhala en el proceso de la respiración, se exhala el dióxido de carbono, se inhala el oxígeno y se vuelve a enriquecer la sangre con oxígeno y así nuevamente es el ciclo de la circulación sanguínea. Eso estamos haciéndolo unas 60 veces por minuto más o menos, que es la frecuencia cardíaca normal en reposo. En esta filmina vemos dos gráficos muy interesantes. Recuerdo en el prólogo de uno de los libros de anatomía con los que yo estudié en la universidad, que decía que en anatomía muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. En la imagen de la izquierda, obviamente es un esquema, vemos justamente estos dos conceptos de circulación mayor y circulación menor. La circulación menor es simplemente entre el corazón y los pulmones, y la circulación mayor es entre todo el cuerpo y el corazón. Ahí vemos cómo eso se está graficando en el esquema del dibujito de la izquierda. Siempre lo azul son las venas y lo rojo son las arterias. Fíjense que ahí ya se empieza a vislumbrar la arquitectura del corazón. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Básicamente las aurículas son las que toman la sangre, la bombean al ventrículo, y el ventrículo es el que al contraerse expulsa la sangre. Por eso, cuando uno se pone la mano en el pecho, siente el latido del corazón. El corazón es una bomba que está latiendo y expulsando sangre todo el tiempo, admitiendo sangre y expulsándola. Es básicamente lo que hace una bomba.
de un fluido, ¿no? Es tomar un líquido y expulsarlo a mayor presión. Eso es básicamente lo que hace el corazón. Tiene un ritmo, que es el ritmo cardíaco. Ya vamos a ver un poquito más, vamos a ir a lo largo de la clase profundizando en ello, pero ya para que vayan entendiendo, digamos, el significado del corazón. En la imagen de la derecha vemos un esquema del cuerpo, es obviamente muy esquemático, pero ahí es donde se ven este aparato circulatorio. O sea, fíjense que hay arterias rojas y venas azules. Por las arterias va la sangre y por las venas azules vuelve la sangre. Por eso es una circulación, es como una rotonda. Siempre vas y venís al mismo punto, eso se llama circular. Algo circular es un círculo, un redondel, es algo que inicia en un punto y termina en el mismo punto. Son como las agujas del reloj. Arranca a las 12 y termina a las 12. Y así da 200 millones de vueltas. Siempre va al mismo punto. Eso es un círculo. Eso es circular, digamos. Siempre ir y volver al mismo punto, en un círculo. Y eso es la circulación. La sangre siempre termina en el corazón y sale del corazón y después termina otra vez en el corazón. Si no, sería una hemorragia. O sea, una persona se corta una pierna y pierde la sangre y tiene una hemorragia, entonces la sangre no está volviendo al corazón, se está perdiendo. Pero en una persona normal no estás perdiendo sangre. Simplemente la sangre está volviendo siempre al mismo lugar, o sea, al corazón. Y luego es bombeada, es oxigenada y bombeada. Obviamente, en distintas otras partes del cuerpo recoge determinadas sustancias, tanto de desecho, como para limpiar al cuerpo, pero también, por ejemplo, hormonas. O sea, en distintas glándulas del cuerpo se producen hormonas, esas hormonas se vuelcan a la circulación y circulan y van llevando las hormonas por todos los lugares donde lo tienen que llevar. Cuando la sangre pasa por el sistema digestivo, pasa por el hígado, esa sangre toma nutrientes y los lleva al resto del cuerpo. Cuando la sangre pasa por los riñones, se purifica y lo que queremos desechar va a la orina, como vimos en la clase anterior, y lo que no, continúa circulando. Entonces, en verdad, a lo largo de todo el cuerpo es que la sangre va cumpliendo un rol fundamental en nuestro organismo. Y ahí acabo de hacer la introducción al concepto de sangre. La sangre es un tejido, digamos el tejido vivo, formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales minerales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, esas son células. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y a los órganos. O sea, los glóbulos rojos de la sangre son muy importantes, son unas células que transportan el oxígeno. Una persona que tiene un bajo nivel de glóbulos rojos va a ser una persona que va a tener anemia, una enfermedad que se llama anemia. Hay distintos tipos de anemia, pero básicamente es una anemia. Puede ser por mala alimentación, puede ser por algún tipo de enfermedad, puede ser porque está tomando determinados medicamentos, pero básicamente los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, que es muy importante para la respiración, para el proceso de respiración celular. Los glóbulos blancos ya los vimos, son las células del sistema inmune, son aquellas células que nos protegen de los agentes invasores. Las plaquetas son otro tipo de célula, que son las que participan en el famoso proceso de la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre es algo muy muy importante, ya que cuando nos cortamos necesitamos formar un tapón, lo que se llama tapón plaquetario, para no seguir perdiendo sangre. Aquellas personas que no coagulan son personas, por ejemplo, que pueden tener enfermedades como la hemofilia o pueden tener problemas de coagulación, entonces van a perder mucha sangre frente a un accidente, una herida, un corte, frente a haber pisado un vidrio o en una operación. Por eso las personas en los exámenes preclínicos, una de las cosas que se le miden es el tiempo de protrombina, digamos que es el tiempo en el cual la sangre coagula. Esto es muy importante, ya que nos protege de desangrarnos, básicamente. Una persona que no coagula se desangra frente a un corte.
De hecho, eso es lo que sucede en enfermedades como la hemofilia. Por eso esas personas que tienen ese tipo de enfermedades necesitan que se le inyecten determinados tipos de factores, que son los que le faltan a esas personas, digamos, como para poder coagular normalmente. Esto es muy importante para no perder sangre de más e inclusive desangrarse. Entonces, las células que están implicadas en todo lo que tiene que ver con la cascada de la coagulación son las plaquetas. Esas son las células más importantes de la sangre. En lo que se llama la médula ósea, que es el material esponjoso dentro de los huesos, es donde se producen estas nuevas células sanguíneas. No en todos los huesos, pero sí en los huesos de las costillas, por ejemplo, y en algunos otros. En el esternón hay material esponjoso, digamos, en lo que se llama la médula del hueso, que es donde se producen estas células de la sangre. Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la sangre, podemos decir que hay 4 grupos sanguíneos. Esto muchas veces lo habrán escuchado nombrar, seguramente a ustedes los han agrupado en algún momento de su vida. Si ustedes tienen carnet de conducir, es obligatorio, digamos, que en el mismo figure el grupo sanguíneo, ya que esto es muy importante en el momento de una transfusión. Si uno tiene un accidente, por ejemplo, automovilístico, es muy importante que se sepa cuál es su grupo sanguíneo para si te tienen que hacer una transfusión. Dado que a una persona no se le puede dar cualquier tipo de grupo sanguíneo, porque eso puede ser poner en riesgo la vida de la persona. Como les decía, hay 4 grupos de sangre, el grupo A, B, AB y el grupo O. Asimismo, la sangre es RH positivo o RH negativo. Así es, el tipo de sangre es A, y el factor, digamos, puede ser RH positivo o RH negativo. Es importante conocer el tipo de sangre por si necesito una transfusión, como les decía recién. Y el factor de sangre es importante que lo conozcan las embarazadas también, ya que la incompatibilidad entre el tipo de sangre y el del bebé puede crear problemas. O sea, no solamente es importante el grupo sanguíneo, digamos, para el caso de una transfusión, sea el motivo que sea, sino también tiene una relevancia muy importante durante el embarazo, ya que si hay una incompatibilidad entre el grupo de sangre de la madre y el bebé, al momento del parto, eso tiene que saberse, digamos, porque en ese caso la madre tiene que recibir una inyección, digamos, de inmunoglobulina anti-D o anti-Ro. La marca más común es la de Boehring, que es la imagen inferior derecha, la famosa Rofilac. Esto se vende en farmacia, se dispensa en farmacia. Es muy importante a la hora de una incompatibilidad entre la sangre de la madre y la del bebé. En la imagen inferior izquierda podemos ver un esquema, digamos, de un vaso sanguíneo en el cual se ven estos elementos que nombrábamos hace un rato, las plaquetas, el plasma, que es el líquido. El plasma también se le llama suero. Las células del sistema inmune y las células, los glóbulos rojos. Tener en cuenta muchas veces que en un análisis de sangre, digamos, cuando se centrifuga la sangre y queda un depósito en el fondo, que es lo que se llama hematocrito, ahí es donde estarían los elementos sólidos de la sangre, que en general es una proporción importante de la sangre. La sangre no es simplemente líquido, también tiene elementos sólidos en suspensión. En general, las personas que tienen factor negativo le pueden donar al que tiene factor positivo. Por ejemplo, una persona que es A- puede recibir sangre de una persona A- y de una persona, y en cambio una persona que es A+, ¿no? Factor A,
RH positivo puede recibir de un RH positivo y también puede recibir de un RH negativo. ¿Está bien? Aquellos que tengan sangre negativa son los que pueden recibir de menos tipos de donante. Aquellos que tengan factor positivo pueden recibir de los que son positivos y los que son negativos. ¿Está bien? Eso también es importante en cuanto a lo que se llama la compatibilidad sanguínea. Pero con que ustedes sepan que hay distintos grupos y factores en la sangre ya sobra, porque nosotros no nos dedicamos a lo que es análisis de sangre ni a agrupar pacientes. Más que nada, a nosotros nos interesa conocer este tipo de factores, digamos, entre tantas cosas, por el tema de lo que es la medicación que atañe a ese tipo de circunstancias. En cuanto al corazón, el corazón de un adulto tiene el tamaño de un puño cerrado aproximadamente, late alrededor de 70 veces por minuto, eso es lo que se llama ritmo cardíaco o frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es variable, no es lo mismo la frecuencia cardíaca que tenemos cuando estamos dormidos que cuando estamos corriendo o jugando al pádel o haciendo natación. El estado de ánimo también tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Una persona que está nerviosa generalmente va a tener un ritmo cardíaco más elevado que una persona que está tranquila. Una persona que está estresada puede tener la frecuencia cardíaca de reposo, digamos, más elevada que una persona que está tranquila. Esos serían factores del individuo, ¿no? Y después factores que tienen que ver con la actividad física. La actividad física aumenta muchísimo el número de latidos por minuto, porque justamente cuando el cuerpo entra en actividad, los tejidos, sobre todo los músculos, necesitan mucha más sangre circulando, porque la sangre lleva oxígeno y comida. Y si el músculo está trabajando, necesita más oxígeno y más comida. Entonces, como el que bombea la sangre y regula la circulación sanguínea hacia el corazón, a mayor actividad física, mayor latido del corazón y mayor también es la cantidad de respiraciones por minuto. Si yo necesito más oxígeno, tengo que respirar más veces por minuto. Eso también aumenta la frecuencia respiratoria. ¿También? Entonces, correr es un ejercicio que tranquilamente te puede llevar los latidos a 120, 130, 140, 150 latidos por minuto. Y obviamente la respiración también se hace mucho más agitada. Esto es fácilmente comprobable por cualquiera de nosotros que salga a dar una vuelta y a correr alrededor de una plaza y se va a dar cuenta de que va a sentir que el corazón le late más fuerte, más seguido, y se va a dar cuenta que está respirando cada vez más de forma más pronunciada y más rápido, porque necesitan más oxígeno y más nutrientes en la musculatura, ya sea porque estás haciendo ejercicio en un gimnasio, jugando al fútbol, o corriendo, o nadando, lo que sea. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, la frecuencia cardíaca no es fija, depende de la actividad física de la persona y depende de la condición del individuo. ¿Está bien? Después también hay individuos que tienen lo que se llama taquicardia. O sea, una taquicardia es cuando el corazón late más veces por minuto de lo necesario, y una bradicardia es cuando late menos veces por minuto de lo que correspondería en una condición normal. Entonces también hay condiciones que generan eso. Obviamente el uso de drogas, por ejemplo, pueden aumentar la frecuencia cardíaca, y hay otras drogas que pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de drogas de medicamentos de uso legal, como también de drogas de abuso, que pueden generar problemas cardíacos, ¿no? O estimular la actividad del corazón. Lo que se llaman agentes euforizantes. Entonces también tengamos en cuenta todo ese tipo de condiciones, que eran factores del individuo. Obviamente una persona puede caer en una guardia con una taquicardia muy marcada por el uso de estupefacientes, de drogas, digamos. O por el contrario, digamos, puede tener algún tipo de interacción, algún tipo de efecto adverso a algún medicamento y tener o alterado la frecuencia cardíaca. Más sumado a una patología de base. Entonces, tengamos en cuenta que eso es muy variable dependiendo de
la actividad dependiendo de ciertos factores del individuo. Como les decía hace un ratito, el corazón consta de lo que se llama músculo cardíaco. Yo les había dicho en clases anteriores que hay 3 tipos de músculo. Está el músculo esquelético, que es el músculo voluntario, es el que movemos voluntariamente. Está el músculo liso, que es básicamente el músculo de los órganos huecos, el músculo de las vísceras, que es un músculo que no es voluntario su movimiento, sino que es autónomo, es automático y tiene que ver con las necesidades fisiológicas del cuerpo, que va adaptando los distintos órganos para que se contraigan o se relajen de acuerdo a las necesidades, como por ejemplo las necesidades del intestino luego de haber ingerido comida, etcétera. Eso tiene que ver con músculo involuntario. Y el tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco, que es un músculo distinto a los 2 anteriores, porque es un músculo que tiene un ritmo, está conectado entre distintas fibras musculares y tienen un ritmo que es lo que le da la función normal de bomba al corazón. O sea, si el corazón no tuviese un ritmo, que se puede notar, digamos, con un estetoscopio, escuchando el ruido del corazón, que hace tucutuc, 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 eso es un ritmo cardíaco. Si el corazón no tuviese un ritmo normal, la persona va a tener una enfermedad que se llama arritmia cardíaca. Arritmia es que el corazón no está en ritmo. Y el corazón tiene que tener un ritmo, que es, una vez más lo voy a decir, digamos, es el ritmo cardíaco, que es el que te permite tomar la sangre, expulsarla, tomar la sangre, expulsarla. Primero la expulsa a los pulmones, la oxigena, vuelve al corazón, la expulsa a la circulación mayor, la toma, la manda a los pulmones, vuelve al corazón, la manda al resto del cuerpo. Vuelve al corazón, lo manda a los pulmones, la oxigena, y así es, tac, tac, tut, 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 tut. Eso es lo que hace el corazón todo el tiempo. Bombear la sangre. Y para eso tiene que estar coordinado. Cuando no está coordinado, empiezan a aparecer las arritmias, las fibrilaciones auriculares, fibrilaciones ventriculares y las distintas enfermedades del corazón, digamos, que derivan en insuficiencias cardíacas, etc. Por lo cual es importante que el corazón tenga un ritmo dentro de parámetros normales. Muchas de estas cosas se vislumbran en electrocardiogramas, que para cualquier persona normal no entiende nada, lo que es una serie de líneas y no entiende nada, pero los cardiólogos y determinados especialistas saben interpretar qué significan todas esas líneas en un papel. Bien. Las aurículas y los ventrículos son cámaras encargadas de recoger la sangre y los ventrículos de expulsarlas. Las válvulas, esto es muy importante. Lo importante del corazón es que siempre vaya en una misma dirección la sangre. O sea, la sangre, para que una bomba funcione, no tiene que tener retroceso. O sea, la idea es que el líquido, en este caso la sangre, entre al corazón y se expulse en una determinada dirección. Si tuviese retroceso la sangre y se expulsa para atrás, vas a estar en un problema enorme porque no va a cumplir la función. O sea, la idea es que la sangre circule en una sola dirección, para que vaya circulando justamente. Si la sangre cuando la bombea sale para atrás, entonces la sangre no va a ningún lado, se estanca. Ese es un problema, digamos, grave. Los que controlan que eso no suceda, digamos, y que la sangre vaya en una dirección, son las válvulas. ¿Y qué es una válvula? La válvula es algo que permite la entrada de algo, se cierra y no permite que eso vuelva para atrás, sino que sea expulsado para adelante. ¿Está bien? Y esas son las distintas válvulas que tiene el corazón. De hecho, hay personas que tienen problemas en una válvula cardíaca y tienen que ser operados. Muchas veces hasta se le inserta una válvula artificial, digamos. La válvula lo que permite es la entrada de sangre, pero también se cierra y no permite el reflujo, digamos, sino que no permite que la sangre vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante. También hay ciertas válvulas que hacen que la sangre vaya a los pulmones, después vuelva y después vaya al resto del cuerpo. Y después vuelva a entrar, pero nunca que vaya para atrás, digamos, por eso sería un desastre. Esta es la imagen ya más esquemática de un corazón. La sangre entra al corazón
por la vena cava superior, que es la que está arriba a la izquierda, en azul. Entonces la sangre viene del resto del cuerpo, viene pobre en oxígeno, viene sangre venosa, entra a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y ahí hay una válvula, que se llama válvula tricúspide. Esa válvula permite el ingreso de la sangre al ventrículo derecho, pero no permite que vuelva hacia atrás. Entonces, cuando el ventrículo derecho se contrae, manda a través de la arteria pulmonar, manda la sangre a los pulmones. Esa sangre va a los pulmones, se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Esa sangre, cuando la aurícula izquierda se contrae, pasa al ventrículo izquierdo. Tenemos la válvula mitral, que es la que no permite que la sangre vuelva a la aurícula izquierda, y cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre sale por la arteria aorta al resto del cuerpo. Eso es básicamente todos esos sonidos que escuchamos del corazón y los latidos del corazón. Son esos músculos contrayéndose. Ustedes noten, no sé si se darán cuenta, pero nótenlo, que el ventrículo izquierdo tiene la pared más engrosada que el ventrículo derecho. Esto es músculo, si bien es músculo cardíaco, no deja de ser músculo. A mayor grosor del músculo, a mayor cantidad de músculo, más fuerza. Y fíjense que el ventrículo izquierdo es más grueso el músculo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho solamente tiene que expulsar la sangre desde el corazón a los pulmones que están ahí cerquita. Se oxigena y vuelve la sangre oxigenada. En cambio, el ventrículo izquierdo la tiene que expulsar a todo el resto del cuerpo. A la cabeza, a los brazos, al torso, a las piernas. Y la sangre tiene que volver con el mismo impulso que le dio el ventrículo izquierdo. Por eso es que el corazón del lado izquierdo está más desarrollado, porque el del lado izquierdo es donde se expulsa la sangre hacia todo el resto del cuerpo, que es la circulación mayor. Ese es un detalle importante a tener en cuenta. Bien. Hasta acá, en unos 25 minutos más o menos aproximadamente, explicamos el sistema cardíaco, el ritmo cardíaco, la sangre, los componentes de la sangre, para que ustedes tengan una idea, y cómo debe funcionar correctamente la circulación sanguínea. Hemos tratado de ser concisos, esquemáticos, para que ustedes puedan comprenderlo. Y ahora vamos a empezar, una vez que entendemos cómo funciona todo, o cómo debería funcionar todo correctamente, vamos a empezar con las distintas patologías, que es cuando ciertas cosas no empiezan a funcionar como deberían, como debería ser normal. La primera enfermedad que vamos a ver es lo que se llama colesterol alto o hipercolesterolemia. Este es uno de los grandes flagelos de nuestra era. Yo en innumerable cantidad de oportunidades les hablé de los hábitos de vida saludable y el hecho de no tener hábitos de vida saludable, los problemas que podía llegar a tener, y hemos hablado de varios problemas. Y ahora vamos a hablar otro tipo de problema, que obviamente no es exclusivo de los hábitos de vida no saludables, sino podría ser por otras causas, pero todos aquellos hábitos de vida no saludable en general tienen la consecuencia de aumentar el riesgo de tener colesterol alto. Y ahora vamos a hablar cuál es el problema de tener colesterol alto. Primero y principal, decir que el colesterol es una molécula maravillosa, es una molécula natural del cuerpo, los animales, o sea, las plantas no tienen colesterol, por lo cual cualquier comida de origen vegetal que te diga que no tiene colesterol es una soncera, porque las plantas no tienen colesterol, las plantas no producen colesterol, por lo cual un aceite vegetal no debería tener colesterol. O sea, si te lo ponen en la etiqueta es una redundancia, porque un aceite de girasol no puede tener colesterol, porque el girasol es una planta y no produce colesterol. Pero bueno, es importante decirlo. Pero bueno, sí es cierto que los alimentos de origen animal sí contienen colesterol en mayor o menor medida.
Pero más allá de todo esto, el colesterol es muy bueno porque nos sirve para producir hormonas, vitamina, la vitamina D se produce a partir del colesterol, y determinados tipos de sustancias que ayudan a digerir los alimentos. Ya lo hemos visto cuando vimos el sistema, digestivo. Así que el cuerpo humano necesita colesterol. Parte lo produce y parte lo adquiere a través de la dieta. El problema es el exceso de colesterol. Como todo, el exceso de algo termina siendo malo, en general, y este no es la excepción. El problema que tiene el colesterol es que el cuerpo humano, digamos, no elimina nada, digamos, trata siempre de guardar para cuando vengan épocas no tan abundantes, pero el problema del colesterol es que tapa las arterias. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de ese proceso. Entonces empieza a generar problemas circulatorios, ¿no? Por las arterias tiene que circular la sangre, y cuando esas arterias se empiezan a tapar, porque en la pared del mismo vaso sanguíneo se empieza a acumular el colesterol y otro tipo de sustancias como triglicéridos, o sea, grasas. Empieza a haber problemas circulatorios. Los problemas circulatorios, digamos, pueden ocasionar edema, hinchazón de piernas, por ejemplo, edemas, puede generar, y problemas más graves que son los que vamos a ver ahora. Esta acumulación de colesterol y de grasas en las arterias se llama aterosclerosis, y es una causa de muerte. Es un gran problema, digamos, de las sociedades modernas, porque nosotros como especie tardamos muchísimos miles de años en ir adaptándonos a los cambios. El problema es que los cambios que se dan en las sociedades son muchísimo más rápidos que lo que la especie humana puede adaptarse. ¿Está bien? Una especie necesita muchas generaciones para ir mutando y convirtiéndose en otra cosa y adaptándose a los cambios. En cambio, los cambios, digamos, de una sociedad pueden ser en cuestión de meses o de años o de décadas. De hecho, si alguno de ustedes tiene algún abuelo vivo, le puede preguntar cómo vivía cuando era chico y se van a dar cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver cómo vivían sus abuelos a la edad de ustedes con cómo viven ahora ustedes, digamos, en cuanto a hábitos alimenticios, a hábitos de tiempo libre y relación con la tecnología, la medicina. O sea, ha habido enormes cambios en la sociedad que obviamente el ser humano no tiene la capacidad de adaptarse en tan poco tiempo. Y esto tiene que ver con mucho de lo que se llaman los alimentos procesados, alimentos ricos en grasa, en colesterol. El cuerpo humano no tiene esa capacidad de asimilar tanto colesterol, tantos azúcares, tanto alcohol y tantas otras sustancias, digamos, que simplemente el cuerpo el ser humano no puede asimilar, digamos, no sé, dentro de 50.000 años, pero hoy, digamos, no. Y eso tiene que ver también con muchas de estas cosas que se consideran enfermedades, pero también tienen que ver con cuestiones de hábitos alimenticios. Y entonces, eso hoy por hoy, digamos, a nivel de las sociedades de Occidente, nosotros vivimos en el Occidente, y a nivel occidental, digamos, las causas de los eventos cardiovasculares son las principales causas de muerte, y traen grandes problemas. Así que nada, tener en cuenta, esto no significa que no coman carne, que no coman hamburguesa, que no coman papa frita, dorito, pancho. Eso cada uno hace lo que, bizcochito de grasa, cada uno hace lo que le parece que tiene que hacer.
Yo de hecho como carne cada vez que puedo y me encanta comer asado y churrasco, pero hay que tener en cuenta que eso tiene colesterol, hay que tratar de regularlo, hay que tratar de compensarlo con hábitos de vida saludable, hay que comer verduras, hay que comer fruta, hay que tener una dieta equilibrada, eh, hay que tratar de comer pescado, hay que tratar también obviamente hay que ver el nivel económico, digamos, porque cada vez la alimentación cada vez es más cara, muchas veces hace que la gente tenga que comer alimentos no tan saludables, porque la verdad que no es sencillo comprar pescado, comprar verduras, frutas, frutos secos y todo eso, es muy difícil acceder a eso. Pero bueno, el colesterol tiene, el exceso de colesterol, el exceso de grasas, el exceso de azúcares, dañan al cuerpo humano. Bien, después es muy importante el ejercicio físico. Muchas veces el ejercicio físico logra equilibrar mucho este tipo de situaciones. O sea, el ejercicio físico es muy, muy importante para mantener la salud del sistema cardiovascular, tanto del corazón como del sistema respiratorio, como de la circulación sanguínea. Eso ténganlo en cuenta, el ejercicio físico es muy importante para mantener como factor, digamos, de salud de estos sistemas. Bien, los lípidos, que son las grasas, necesitan estar unidos a proteínas para moverse en la sangre. Yo les había comentado que el agua y el aceite no se juntan. Esto es fácilmente comprobable. Ustedes ponen en un vaso, ponen agua de la canilla y ponen aceite y se van a dar cuenta de que se forman dos fases, no se juntan. La grasa no se junta con el agua, se repelen. Entonces, para que las grasas puedan circular en un medio acuoso, como la sangre, necesitan estar unidas a proteínas que actúan como micelas y actúan en esa interfaz y les permiten circular en la sangre que es acuosa. Estos se llaman lipoproteínas. Están básicamente las HDL, las LDL y las VLDL. Básicamente, hablando en criollo, las HDL, que es una sigla en inglés, que es High Density Lipoprotein, que son las lipoproteínas de alta densidad, son las que se llaman colesterol bueno. Alguna vez habrán escuchado en el barrio lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. No es que el colesterol sea malo o bueno, es el mismo colesterol, lo que cambia son el tipo de lipoproteínas al cual está unido. Esto es muy importante y esto se lo piden en cualquier estudio de sangre que les pida un médico, digamos, de rutina. ¿Por qué es importante? Porque el colesterol cuando está unido a las HDL, que es el que cuando se denomina colesterol bueno, es el colesterol que va a ser eliminado. Y los que están unidos a las LDL, que es el que se llama colesterol malo, es el que va a los tejidos y es el que se mete entre las arterias y las va tapando. Entonces es muy importante tener una relación alta de lo que se llama HDL con respecto al LDL. O sea, es bueno tener colesterol bueno y es malo tener mucho colesterol malo. O sea, parece un juego de palabras, pero créanme que es así. Y nuevamente, los hábitos de vida saludable, la comida saludable aumenta el porcentaje de colesterol bueno, y todos los hábitos de vida no saludables como fumar, drogarse, tomar mucho alcohol, no hacer ejercicio, comer mucho bizcochito de grasa y factura, y no correr, y no jugar a nada, y quedarte en el sillón, eso aumenta mucho el colesterol malo. Y se te tapan las arterias, y obesidad, y todo lo que ya sabemos. Fatiga muscular por el más mínimo esfuerzo, y por el contrario, comer una dieta saludable, comer pescados, mariscos, carne de pollo, carne de cerdo, cordero, verduras, frutos secos, todas comidas elaboradas. Cuando me refiero a comidas elaboradas, es un guiso casero de lenteja, con zapallo, con papa, con tomate, todo lo que es casero, digamos, eso es comida saludable, y eso aumenta el colesterol bueno, y estar todo el tiempo comiendo pancho, hamburguesa, dorito, caramelo, gomita yumi, todas harinas, factura,
churro, todo eso, y no correr, no hacer nada, eso aumenta el colesterol malo. Así, eso es, fumar y todo eso es no saludable. Eso es básicamente los factores, digamos, de riesgo. Después también hay factores genéticos, hay muchas otras cosas que juegan en esto, pero básicamente lo que está más probado y lo que más uno puede regular son tus hábitos de vida. Los factores genéticos no los puedes regular. Lo que sí puedes regular es si salís a trotar, salís a andar en bicicleta, si tratás de comer más equilibrado o si te quedas en el sillón viendo una serie y comiéndote un paquete de papa frita. Eso es lo que vos podés regular. Entonces, eso es lo que la gente puede regular en general si quiere tener una mayor salud cardiovascular o no, digamos. En términos generales, hablándolo muy simplificado para no hacerla tan larga, digamos. Como factores. ¿Qué es esto que estaba diciendo? La causa más común del colesterol alto es un estilo de vida poco saludable. Vuelvo a repetir, es la causa más común y son las cosas que uno puede regular. Después hay otros factores que generalmente la gente no maneja. Esto nos lleva a que el colesterol alto, digamos, con procesos de arteriosclerosis y determinados hábitos de vida no saludables, favorecen, no significa que te va a dar sí o sí, sino que son factores que van predisponiendo, digamos, a lo que se llama el infarto agudo de miocardio y el ACV, accidente cerebrovascular, que son algunas de las principales causas de muerte a nivel mundial, digamos, sobre todo en el hemisferio occidental. Cuando se tienen grandes depósitos de placa en las arterias, un trozo de placa puede romperse y esto genera lo que se llama un coágulo de sangre o un trombo, que es la imagen que tenemos abajo a la derecha. Hay una secuencia de 3 vasos sanguíneos en la imagen de abajo a la derecha. En la primera imagen es una arteria saludable, donde la sangre circula normalmente. En la del medio ya vemos que hay una placa ateromatosa con colesterol y lípidos y triglicéridos, digamos, generando una obstrucción parcial. Entonces ya la sangre circula de forma más dificultosa y con el tiempo eso se rompe y genera un coágulo, porque cuando se rompe una arteria, digamos, se genera un coágulo para tratar de tapar la hemorragia. Ese coágulo, como es interno, se llama trombo. Ese trombo va a algún lado y lo tapa y lo que está del otro lado no recibe sangre y entonces se infarta ese tejido. Cuando eso sucede en las arterias coronarias del corazón se llama infarto agudo de miocardio. Cuando sucede en el cerebro se llama accidente cerebrovascular. Pero tengan en cuenta que un trombo puede afectar un riñón, puede afectar uno de los miembros, puede afectar otros órganos. Pero bueno, si el coágulo es lo suficientemente grande, bloquea una porción importante y obviamente esto es causa de muerte o causa de personas que han quedado, digamos, con graves problemas cognitivos, en silla de rueda, con determinados tipos de problemas, digamos, en lo que es un accidente cerebrovascular. A nivel medicación, para tratar este tipo y que no pasen este tipo de situaciones, digamos, tratar este tipo de enfermedades, en la farmacia vamos a tener una panoplia de medicamentos. Uno de los más comunes es lo que se llama atorvastatina, que es de la familia de las estatinas, como la rosuvastatina, la atorvastatina. Uno de los más comunes es el Lipitor de laboratorios Pfizer. Viene de 10 miligramos, de 20, de 40, de 80. Ese es un medicamento muy indicado en este tipo de patologías, de alta cantidad de colesterol en sangre o de triglicéridos en sangre. Otro de los medicamentos que son indicados es lo que se llama el ácido fenofíbrico, que el más vendido es el Gadolip de Gador. Después tenemos Genfibrosilo, el más común es el Lopid de Pfizer. También son medicamentos que tienden a disminuir el colesterol y los triglicéridos en sangre para ir eliminando, digamos, y limpiando los vasos sanguíneos de placa ateromatosa, para obviamente evitar en un futuro la probabilidad de eventos cardiovasculares.
como yo les decía, digamos, había varios factores, no era solamente la forma de vida, que obviamente también está relacionado, pero también hay un factor que es lo que se llama la hipertensión arterial o la presión alta. También es la presión alta, digamos, también es algo que va erosionando al sistema cardiovascular, tanto al corazón, porque lo hace trabajar más, pero también a las venas y sobre todo a las arterias. Si están a mayor presión, son vasos, digamos, si están a mayor presión, obviamente se desgastan más y además tienen más riesgo de romperse o de generar alguna trombosis, si a su vez también hay placas ateromatosas, por lo cual mantener una presión arterial normal también es un objetivo para una persona. Una presión alta también es un problema, digamos, que predispone a toda una gama de posibles injurias para el cuerpo humano, por lo cual las personas se deben controlar la presión arterial y obviamente aquellas personas que tienen presión alta van a tener indicación de medicación. En este caso, medicación antihipertensiva. Como definición, la presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea la sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. O sea, la presión arterial hay que controlarla sí o sí. La presión arterial no es simplemente una subida de presión y nada más, es una condición, digamos, donde la persona tiene valores altos de forma permanente. No porque tuvo un pico de presión, digamos, es una persona hipertensa que va a ser medicada. También generalmente la presión arterial es una persona que ya tiene un desfasaje y suele tener la presión arterial elevada en promedio. Siempre cuando se mide la presión arterial siempre da dos valores, algunos se llaman máxima y mínima, se llama sistólica y diastólica, se mide en milímetros de mercurio. Por ejemplo, cuando se mide, si da 120-80, sería 120 la máxima, digamos la sistólica, y 80 la mínima o diastólica. Generalmente hay que tratar de no tener más de 130 de máxima. Si se tiene más de 130 de máxima de forma persistente, generalmente es donde se decreta la hipertensión arterial. Después también hay otro grupo de medicamentos que se llaman agentes flebotónicos, que se denominan a un grupo variado de medicamentos utilizados para incrementar el tono venoso y disminuir la permeabilidad capilar. Su principal aplicación clínica es en los pacientes con enfermedad venosa crónica de miembros inferiores. Son aquellas personas que tienen piernas inflamadas, es muy típico en mujeres de edad avanzada. También puede suceder en hombres. Muchas veces también se indican medias de presión. Hay medias que vienen con presión para que la persona usa tipo medias de 3/4 que apretan para que la sangre no se quede atascada o más atascada en las piernas. O sea, cuando se habla de retorno venoso es que a la sangre le cuesta volver al corazón. Eso es un problema cardíaco, obviamente. Si se pierde fuerza en el corazón, la sangre después cuesta que vuelva. Ese es otro de los problemas del sistema circulatorio. Entonces se ven las piernas con edema, las piernas hinchadas, las personas que tienen problemas para varices en las piernas. Todo ese tipo de cosas, entonces se tratan con lo que se llaman agentes flebotónicos. Los más comunes son el termenol dúo, que es diosmina esperidina, del laboratorio de Bernabó, y el daflón, que es fracción flavonoide purificada. Esos son los dos agentes flebotónicos más vendidos en farmacia. Habíamos hablado de que el corazón tenía que tener un ritmo cardíaco normal. Cuando no lo tiene, eso generalmente se ve reflejado en un electrocardiograma, que son unas líneas que se dibujan en un papel milimetrado. Cuando el ritmo cardíaco no es normal, la persona tiene una arritmia. Esto lo digo más o menos para simplificarlo.
Y aquellos medicamentos antiarrítmicos son justamente medicamentos para tratar a las personas que tienen arritmia cardíaca. Dentro de este grupo de medicamentos se utilizan para enfermedades como fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Son distintos tipos de arritmia. Los más comunes se los puse ahí en la filmina. Hay otros agentes antiarrítmicos, pero estos son los dos más vendidos, que es el atlancil de Roemers, que es la amiodarona, que viene de 200 miligramos, y el lanoxin de Roemers, que es la digoxina de 0,25 miligramos. Esos son los dos de los medicamentos antiarrítmicos más vendidos, para que lo tengan en cuenta. Después hay agentes que se llaman agentes vasodilatadores. La vasodilatación es un proceso en el cual se agranda el diámetro, o sea, el calibre de un vaso, de un tubo, ¿no? En este caso serían las venas. Eso tiene varios beneficios. Por ejemplo, vasodilatar hace que un tejido tenga mayor perfusión, o sea, mayor llegada de sangre, por lo cual sirve para que ese tejido esté con mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Generalmente, además, si vos vasodilatás, también bajás la presión, o sea, también sirven como para reducir la presión, porque si vos estás dilatando, digamos, el calibre de una vena, obviamente vas a generar que tenga menos presión. Cuando vos apretás, presiona; cuando vos distendés, baja la presión. Entonces lo que hacen básicamente es distienden el calibre de una vena, los agentes vasodilatadores, de venas y arterias, digamos. Los más comunes son la amlodipina. Yo ahí les puse el Pelmec de Casasco, es bastante vendido en farmacia. También tenemos la amlodipina de Denver Pharma. El verapamilo, yo les puse el isoptino de laboratorio Abbott. Es de los más vendidos, digamos, dentro de lo que es verapamilo. Después hay una enfermedad que se llama angina de pecho. No es la misma angina del dolor de garganta. Esto se llama angina de pecho, es una enfermedad cardíaca. La persona tiene dolor en el corazón, básicamente en el pecho. Es otro tipo, y es básicamente un tipo de insuficiencia cardíaca. Es una persona que tiene el corazón más debilitado por algún tipo de enfermedad de base. Los medicamentos más utilizados en este caso para este tipo de enfermedad son el mononitrato de isosorbide, que se utiliza en insuficiencias cardíacas. El Medocor de Roemers es el más vendido, uno de los más vendidos. Fíjense que la cajita amarilla y negra de Roemers aparece en varios grupos de enfermedades de esta clase, ya que Roemers es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con enfermedades del sistema circulatorio, digo. Después la hidroclorotiazida, ya la habíamos visto. La hidroclorotiazida es un diurético. El Diurex de Vago es uno de los más vendidos dentro del grupo de la hidroclorotiazida. Al ser un diurético va a eliminar líquido, y al eliminar líquido hay menos líquido en el cuerpo, y eso ayuda a que haya menos presión. Si hay menos líquido presionando, hay menor posibilidad de presión. Ese es el mecanismo por el cual ayuda un diurético en este caso, y es indicado en alguna de estas patologías. Además, si hay menos líquido para bombear, el corazón trabaja menos también. Entonces, ese es un poco el concepto de la utilización de hidroclorotiazida en este tipo de patologías. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Hoy hemos visto el aparato circulatorio. Obviamente ahí tiene una enorme complejidad. Hemos visto las principales afecciones, hemos visto su funcionamiento y hemos visto parte de la medicación más vendida, que es lo que me interesa que a ustedes les quede de esta clase. Hasta luego, alumnos.